Kalimera, buenos días en griego. Bienvenidos nuevamente a mi canal de venezolana en Grecia y estaba pensando en subir un nuevo video y creo que no existe mejor lugar para empezar que por el lugar más histórico de Grecia como lo es la Acrópolis. Quédate y juntos viajaremos a este maravilloso lugar. Bueno amigos, y ahora nos vamos a la Acrópolis. Yo vivo en una isla llamada Salamina, también con una gran historia que más adelante les contaré. Por eso me ven tomar el ferry y llego a la ciudad más cercana, que es Pérama. Para llegar a la Acrópolis tengo dos opciones: tomar el autobús y luego metro, o taxi. He tomado la más rápida, que es el taxi. Si estás en Pireo, es muy fácil llegar, solo tomas el metro y te bajas en la estación de Monastiraki, o puedes bajarte en la estación de Tiseo y caminas un poco por el centro de Atenas y luego llegas a la Acrópolis. Si te encuentras en otro lugar, dirígete hacia la línea roja del metro y te bajas en la estación de Acrópolis. El costo del ticket es de 1,20 centavos el trayecto. Para la Acrópolis la entrada cuesta 20 euros, pero les recomiendo comprarla por internet, ya que al llegar hay muchas personas en fila esperando para comprar el ticket para entrar. Más abajo les dejaré el link donde pueden comprar su ticket. Estando arriba necesitas tener un poco de agua para hidratarte, ya que es una loma que tienes que subir. Ya cuando estés arriba, la vista impresionante te lo recompensará. Puedes llevarte tu gorra o sombrilla para el sol, ya que te expones al sol durante todo el recorrido y la estancia arriba. Y también quería informarles que no se permite cámaras profesionales, ni micrófono, ni trípodos, ni tampoco bandera de ningún tipo y de ningún país por cuestiones de política. Amigos, y ahorita vamos a subir a los propilios de la Acrópolis. Los propilios de la Acrópolis son el único acceso occidental a la Acrópolis de Atenas. Fueron construidos en el marco del programa monumental de Pericles entre 437 y 431 a.C. Los propilios comprendían un edificio central amplio de forma rectangular y dos alas laterales entre 5 puertas de la parte central. La de en medio daba acceso a la sagrada vía que recorrían las procesiones de las Panateneas. La estructura fue destruida en gran parte en el siglo XVII como consecuencia de la explosión de un depósito de pólvora. El Partenón, como todos sabemos, es el gran monumento de la Acrópolis. El Partenón es el gran símbolo de la civilización griega. El Acrópolis era la ciudad alta, un lugar característico de la mayoría de las ciudades griegas que poseía la función defensiva, además de funcionar como sede de los principales lugares de culto.
El conjunto monumental de la Acrópolis se levantó en el siglo V a.C. sobre las ruinas que dejaron las guerras contra los persas. El templo de Erechtheion fue construido en los años 421 y 407 a.C. para reemplazar al antiguo templo de Atenea Polias, que había sido destruido por los persas durante las guerras médicas en el año 480 a.C. Detrás podemos observar el Odeón de Herodes Ático, que hasta el día de hoy está en funcionamiento y funciona como escenario para obras de teatro y conciertos. Es un pequeño anfiteatro erigido en el año 161, gracias a la gran fortuna del cónsul romano Herodes Ático, que lo hizo construir en memoria de su esposa fallecida. El teatro de Dioniso fue el mayor teatro de la antigua Grecia. Fue construida en el siglo VI a.C. y se calcula una capacidad para 17.000 personas. Amigos, y desde aquí, desde la Acrópolis, podemos apreciar una vista muy preciosa, muy hermosa de lo que es del nuevo museo de la Acrópolis y también una gran parte de lo que es esta hermosa ciudad llamada Atenas. Grecia cuenta con 11 millones de habitantes y un poco menos de la mitad habita en su capital, Atenas. La historia de Atenas se extiende por más de 3.000 años, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas. Y detrás podemos observar el Parlamento griego, que antes solía ser la casa del rey Constantino. El Parlamento Heleno o Consejo Helénico es el Parlamento de Grecia y está localizado en el antiguo Palacio Real, en la Plaza de Síntagma, y es la institución democrática y suprema que representa a los ciudadanos griegos a través de los 300 miembros del Parlamento. Y esto es el monumento del soldado desconocido. El monumento Soldado Desconocido fue construido entre los años 1929 y 1930 y está dedicado a todos los soldados que perdieron la vida luchando por Grecia. El monumento está resguardado por la Guardia Presidencial Efesones, que lleva la vestimenta tradicional del siglo XIX. El cambio de guardia se realiza cada hora, mientras que el cambio oficial se realiza cada domingo a las 11 de la mañana, con un impresionante ceremonial reuniendo a multitud de turistas. El uniforme que llevan los efesones es igual al que llevaron los griegos cuando lucharon en contra de la ocupación otomana turca y por supuesto lleno de símbolos. La boina roja representa la sangre derramada por los griegos, con un penacho negro
que les cae por el frente, que simboliza las lágrimas negras derramadas por las madres griegas. La falda de 400 pliegues, que simboliza los años que Grecia fue ocupada por Turquía. Bueno amigos, y me despido con este hermoso atardecer desde la Acrópoli. No olvides en suscribirte y darle like si te gustó el video. Nos vemos en un próximo video.